María Ángeles, nos había quedado una incógnita de la primera parte de la entrevista que se relacionaba con cómo se construye talento. Ajá. ¿Cómo se hace? Es muy complicado, pero es muy interesante. Hay una cuestión importante a pensar cuando pensamos en el término creatividad. Y es que la creatividad puede ser abordada, dirían casi toda la gente que trabaja investigando sobre creatividad, en 4 aspectos fundamentales, que es preguntarse cómo son las personas creativas, cómo son los procesos creativos, cómo son los productos creativos y cuáles son las situaciones que propician la creatividad. ¿Qué pasa? Dentro de la educación formal hay algunas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, nosotros en la universidad recibimos alumnos que ya tienen una historia, ¿no? Ya están formados, es decir, la persona ya la tenemos bastante formada. Con lo cual lo que tenemos que tratar es de promover que encuentre algunas cosas que fue construyendo a lo largo de su historia. Y después nos tenemos que concentrar sobre todo en el desarrollo de los productos, en definir qué es un producto creativo, porque esa creatividad se materializa en algo. Entonces, a su vez, preguntarse qué es un producto creativo nos implica hablar de los contextos sociales, de los contextos culturales, de los contextos históricos. Lo que es creativo hoy puede no ser creativo mañana y puede no haber pasado desapercibido años atrás. Quiero decir, algo es creativo también en función del contexto en el que surge, de la mirada de los otros. ¿Qué pasa? En un aula lo que tratamos de hacer es justamente de articular estas perspectivas, de generar situaciones que propicien que una persona vaya a la búsqueda de cosas que ya tiene incorporadas y que con la incorporación de otras cosas, y fundamentalmente con la cuestión de las comunidades, de la comunidad presencial o virtual. La resemantice, ¿no? Recodifique. Exactamente, los recodifique. Hay un concepto sobre creatividad que dice que la creatividad tiene que ver con el encuentro, o los productos creativos tienen que ver con el encuentro de 2 matrices completamente diferentes. Entonces, a veces las situaciones tienen que ver con generar ese encuentro de cosas que tal vez las personas no habían pensado en encontrar. La cuestión es generar espacios, ¿no? Generar procesos que permitan jugar, recuperar el juego, fundamentalmente, lo lúdico, fundamental, que, volviendo a lo que hablábamos antes, se va perdiendo mucho con la educación formal y con nuestros hábitos de vida también. Y, por otra parte, generar también espacios donde la autocensura no sea lo primero que aparece, que también es muy complicado porque eso tiene que ver con la historia de cada persona, más allá de las dinámicas que uno genera en un aula. Y obviamente en cada situación, digo, es diferente en el diseño, que en la publicidad, que en la realización audiovisual, pensar qué es para ese momento, tratar de reflexionar y de ver qué cosas son para ese momento reconocidas como creativas. Y además es muy importante darnos cuenta o asumir en términos docentes que la evaluación sobre la creatividad tiene una gran dosis de subjetividad. Claro que sí. Entonces, en ese caso, el encuentro de pares y el habilitar la palabra de los pares es fundamental, porque si no siempre nos quedamos en una palabra que es la del docente. Yo a veces digo, bueno, algo es creativo si es creativo para el docente en ese momento, y para el docente va a ser creativo en la medida que no lo haya visto él. Tal cual. Ahora, ahí los alumnos con todo su background cultural, visual, y bueno, aportan miradas a veces muy duras, ¿no?, para los trabajos de los pares. Muchas gracias por venir, María Ángeles. La verdad que es muy interesante y quedan, por supuesto, muchos ejes para seguir abordando.